Buenas tardes, mi nombre es Felipe García, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y este es mi video para la presentación del proyecto en probabilidad y estadística, la unidad 1. El contexto del caso de estudio es básicamente que se hizo un análisis, una investigación que se realizó por parte de estudiantes e ingenieros, los cuales buscan identificar las posibles causas del colapso mediante el análisis de información poblacional. Además de esto, características del suelo, registros de actividad sísmica, y a partir de esto es que tenemos que responder las preguntas. Entonces, la primera pregunta que se nos dio fue, ¿por qué la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de fenómenos como los sismos? Esto, obviamente, la estadística es una herramienta fundamental en ingeniería, ya que permite transformar cantidades de datos en información bastante útil para la toma de decisiones. Entonces, en el caso del colapso de un edificio, claramente las medidas estadísticas van a ayudar bastante, digamos, a detectar posibles factores de riesgo, comparar distintos escenarios, realizar predicciones sobre eventos a futuro o también, digamos, diseñar estrategias de prevención. Básicamente, gracias a las herramientas de la estadística, nosotros se nos hace posible analizar fenómenos, los cuales pueden llegar a ser bastante complejos por la cantidad de datos que se manejan, como lo pueden ser los sismos, ya que estos se manejan bastante datos, como por ejemplo, qué tal está el suelo, dónde están construidas las mayores construcciones que pueden ser afectadas, qué tanta población o la densidad poblacional que hay cerca de lugares que ya han tenido indicios de sismos. Entonces la estadística sirve bastante para estudiar estas cosas y saber cómo mitigar esos posibles factores de riesgo. Bueno, ya después de haber explicado esto de por qué es importante la estadística en estos casos, se nos indica que tenemos que encontrar la media, la mediana, la moda y la desviación estándar en el número de habitantes en la zona afectada, el cual podemos ver justamente aquí arriba. Para el análisis necesitamos primero que todo organizar los datos. Entonces, lo primero que se nos pide, ya después de haber tenido los datos organizados, es la media. La media, ¿cómo se consigue? Sumando todos los valores de los datos y dividiéndolo entre la misma cantidad de los mismos datos. En este caso son 5 datos en total. Entonces, cuando hacemos esta operación, vamos a ver que el resultado nos va a dar 1880. Esta es la media. Bueno, lo siguiente que se nos pide es que encontremos la mediana. ¿Cómo es que se encuentra la mediana? Primero tenemos que tomar los datos y organizarlos de menor a mayor, cosa que ya hicimos. La mediana va a corresponder al valor central entre estos datos. Como en este caso los datos son un número impar, entonces se nos va a hacer muy fácil encontrar que la mediana, pues obviamente va a ser este número, el de la mitad, ya que como aquí vemos hacia arriba se ven dos números y hacia abajo dos números. Entonces la mediana es el dato central. En este caso también 1800. Lo último que se nos pide es la desviación estándar. La desviación estándar se encuentra básicamente con esta fórmula que nos dice S, en este caso es la desviación estándar, va a ser igual a la raíz de la sumatoria de todos estos datos menos la media, que en este caso se representa como la X con una línea encima, eso elevado al cuadrado, todo sobre n menos 1, n siendo el número de datos que tenemos. Al resolver esta fórmula con los datos que tenemos anteriormente, nos va a dar que la desviación estándar es de 900. Bueno, como tercer punto, nos dicen, calcule medidas de tendencia central y de dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Bueno, ya organicé todos los datos para la mediana, la media, la desviación estándar y la moda. Ya vamos a ver. Entonces, lo primero que se nos pediría sería la media. En este caso, cuando sumamos todos los resultados y los dividimos entre el número de datos, vamos a ver que esto va a ser igual a 12,6. Como vimos en el ejemplo anterior, la mediana siempre va a ser el dato central, como en este caso es el número impar. Entonces, estamos de acuerdo que el dato central está en el 12,5, como lo vimos en el anterior ejemplo. Entonces vamos a decir que esta es la mediana. Y ya por último, la desviación estándar. ¿Por qué no existe la moda? Lo mismo que el caso anterior. Son datos los cuales en ningún momento se van a repetir. Como no se repiten, no existe una moda en sí. Y veremos que el resultado que nos va a dar la desviación estándar
va a ser aproximadamente 1,3. Y así es como encontramos todas las medidas de desviación en este ejercicio. Bueno, el siguiente punto se nos dice, analice la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Bueno, para el gráfico lo que vamos a hacer es apoyarnos por esta herramienta digital, la cual nos permitirá crear el gráfico en sí. Entonces, primero necesitamos meter el nivel freático que ya metimos y después la resistencia del suelo en una tabla, comparándolas, para que sean el eje X y el eje Y. Entonces, cuando ya le damos a esta herramienta que genere el diagrama, lo que vamos a ver es esto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El gráfico de dispersión, pues, nos muestra una tendencia bastante positiva entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. A medida que aumenta la profundidad de, del nivel freático, la resistencia también tiende a incrementarse. Sin embargo, debido a que la muestra es bastante reducida, pequeña, por lo que solo tenemos 5 datos de cada uno, la verdad esta relación puede considerarse como que no tiene conclusión, ya que son muy pocos los datos que tenemos para saber si realmente es beneficioso o no. Entonces, para poder llegar a un buen análisis necesitaríamos más que solamente estos 5 datos. Bueno, ya por último se nos pide registrar la mediana, la media y el rango de la magnitud de los terremotos que están registrados aquí arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. La mediana va a ser el dato central de los datos ordenados de menor a mayor. Entonces ahí ya tenemos cuál es la mediana. En este caso, cuando hacemos esta operación, vamos a ver que nos va a dar 5,36. Y ya por último el rango. El rango sí no lo habíamos explicado antes, pero esto es muy sencillo de cómo obtener. Simplemente tenemos que tomar el mayor número y el menor número. Al mayor número, que en este caso es 6,2, restarle el menor, que en este caso es 4,5. Entonces como resultado nos va a dar que el rango de estos datos va a ser de 1,7. Ya por último se nos dice que analicemos esto. Entonces, comparando en verdad ambos conjuntos de datos, el cual es la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, se puede apreciar que la tendencia general es que los terremotos de mayor magnitud que podemos ver aquí suelen estar asociados con un mayor número de réplicas. Sin embargo, debido al reducido tamaño de la muestra que tenemos, pues esta relación no puede considerarse con una conclusión, ya que son muy pocos los datos. Necesitaríamos muchos más datos para poder ver si esta conclusión es real. Eso fue todo. Muchas gracias. Que tengan buena noche.